Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Es un placer, un honor, más una entrevista del Tambo 360, que es un programa donde entrevistamos personas referencias en diferentes puntos a considerar en la lechería. Y hoy tenemos un gran placer de recibir a Israel Flammenbach, que es sin dudas la mayor referencia hoy a nivel mundial en estrés térmico y estrategias para mitigar el calor. Entonces, eh, paso directamente la palabra a Israel para que pueda presentar un breve parte de su gran currículum, de todos los trabajos e investigaciones y todo lo que ya he traído para la lechería, el gran beneficio en enfriar vacas y eliminar las pérdidas económicas a través del estrés térmico. Entonces, paso la palabra a Israel para que pueda hacer una presentación de cómo estás trabajando hoy, de algunos trabajos que ya hice en lechería y un poco de cómo está Israel con estos trabajos también. Ok, buenos días para los participantes en América Latina. Buenas tardes para mí. Aquí ya son las 3:30 de la tarde en Tel Aviv, Israel. Es un gusto y un placer participar en este evento. Y gracias, Willan, por invitarme. Yo soy nacido en Israel y yo hice mi primera ordeña de vaca cuando tenía 18 años y era miembro de un kibutz. Así que a los 18 años, que fue bastante años atrás, ordeñé la primera vaca. Después de mi servicio militar, que cada israelí debe de hacerlo, es obligatorio. Regresé al tambo, trabajé otros 3 años como jefe de un tambo de cerca de 200 vacas a los 22 años de edad, y a los 23 años me fui a estudiar en la universidad. Hice mi bachillerato, mi maestría y mi doctorado en Israel, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el tema de producción animal. Soy ingeniero agrónomo, doctorado en producción animal. Me incorporé al Ministerio de Agricultura, Servicios de Extensión del Estado de Israel, y ahí serví 30 años, desde el año 78 hasta el año 2008. Los últimos 15 años fui el director del Departamento de Producción Animal. Me jubilé, una jubilación temprana a los 2008. Instalé mi propia compañía de asesoría Cow Cooling Solutions, y desde 2018 soy socio de la compañía Cow Cooling en Brasil, juntos con mi socio Adriano Sedón, quien me imagino muchos de ustedes conocen. Está bien conocido en Brasil y en otros países latinoamericanos. Mi maestría y mi doctorado fueron dedicados al combate contra el estrés calórico y el manejo de la vaca lechera alta productora en climas cálidos. La vaca israelí se considera como una de las más altas en producción, si no la más alta en promedio. Nuestra vaca lechera en el hato israelí produce 2.500 kilogramos de leche al año. Y el clima en Israel, estamos en un clima subtropical seco, con veranos muy largos y muy calurosos. Y a diferencia de lo que mucha gente piensa, la mayor parte del sector lechero israelí está ubicado en la costa y en los valles calientes de Israel, que son zonas no solo muy calientes día y noche, pero muy húmedos. Porque a mucha gente les parece que Israel es un desierto. Sí, tenemos una parte del país en el sur que es un desierto con muy buenos tambos mismo ahí,
pero la mayor parte del sector lechero israelí está en condiciones de veranos calientes y húmedos, lo que incrementa el ITH y hace... Las vacas en Israel se mantienen en condiciones de estrés calórico 24 horas al día, entre 4 y 5 meses al año, que es bastante largo para mantener un nivel productivo tan alto como lo tenemos. Y más tarde creo que en esta plática voy a explicar qué es lo que estamos haciendo en Israel para mitigar el estrés calórico y para reducir el impacto negativo en la producción, fertilidad y en la parte económica. Perfecto. Gracias por la buena aclaración de todos los trabajos y cómo está hoy, para que la gente también conozca lo que es Israel. Sin duda es el mayor promedio de vacas a nivel mundial. Un excelente trabajo hacen con la parte de enfriamiento de vacas. Y eso es una cosa que tenemos que traer hacia acá, hacia América del Sur y trabajar un poco mejor, ¿verdad? Gracias a Calculin, a Adriano Sedon también por el enganche, vamos a decir así, para poder trabajar junto contigo hoy acá, esta charla que estamos haciendo. Entonces, agradecer otra vez a Adriano por todo el apoyo que nos hace también. Bueno, vamos a partir al tema. ¿Sí? Un punto antes que entramos al tema. Gran parte de mis artículos están publicados en español en la revista electrónica Engormix y en portugués en la revista Milk Point. Así que los dos links para entrar a todas las publicaciones, que son alrededor de 40 en cada uno de los idiomas, lo tengo y en inglés. Le voy a pasar a William, o ya tiene los links para estos artículos, y los interesados pueden pedir y se les manda el link y apartan una semana para poder leerlos todos. Sí, sí, sin dudas hay muchas cosas importantes para leer y bastantes trabajos. Entonces, yo tengo todo el acceso a eso. Si por ahí alguien puede contactar por Instagram o por correo o por WhatsApp, estaré encaminando toda esta información para que podamos lograr que esta información llegue a más personas. Gracias por la aclaración y es importante, por la ventaja que tienen varios idiomas, entonces como tenemos diferentes culturas acá y ahí pueden acceder sin problema y llegar la información. Bueno, seguimos hablando del tema del estrés térmico. Creo que cada vez más nos damos cuenta la diferencia que es el impacto del estrés en los resultados productivos, que es lo que visualmente nosotros podemos mirar más fácil en los tamos, ¿verdad? Pero la parte inicial, la parte introductoria, quería un poco que puedas comentar qué es lo que sería el estrés térmico, qué es lo que eso impacta directamente en la vaca, en las partes productivas y reproductivas. Se puede hacer una visión global de qué es el estrés térmico hoy y cómo nosotros podemos entender que los animales están llegando a eso. Bueno, el estrés térmico es un estado fisiológico y térmico de la vaca. La vaca es un animal homotérmico, quiere decir, necesita mantener una temperatura corporal normal, que en caso de la vaca es 38.9 hasta 39, dependiendo en el nivel productivo y otras características. Pero el animal, para poder tener optimización de sus rendimientos, debe de mantenerse en este rango de temperaturas. Cuando la temperatura corporal sube, la vaca sale de su balance térmico y se considera como una vaca hipertérmica o una vaca que sufre de estrés calórico. Si la temperatura corporal de la vaca es por encima de los 39.1,
39.2, la vaca se considera como una vaca en estrés calórico. Quiere decir, la vaca no puede disipar el total de calor que ella genera. Así que este es el estado, esto es lo que llamamos estrés calórico. Ahora, el efecto negativo del estrés calórico en la vaca se mide en producción, en fertilidad, en contenido de la leche, en células somáticas, en muchos factores. Y esto es proporcional al nivel de estrés calórico que la vaca se mantiene. Quiere decir, a qué temperatura llega. Quiere decir, cuánto más calor acumula su cuerpo sin poder disiparlo, cuántas horas al día, cuántos días al año. Esto todo está proporcional a lo que va a perder la vaca. Obviamente, en un clima, por ejemplo, un estudio que se hizo en Estados Unidos caracterizó las condiciones climáticas en los 50 diferentes estados de los Estados Unidos. En términos de horas al año, por encima del ITH 72, que en aquel tiempo cuando se hizo el estudio, era el nivel que por encima la vaca sufre de estrés calórico. Y el estado más frío, se puede decir, es Wyoming, con 6% de las horas del año, y el más caliente es Florida, con 50%. Quiere decir, la mitad del año, de las horas del año en Florida, las vacas están en estrés calórico. Si vamos a América Latina, yo creo que en Paraguay o en el sur de Brasil estamos más o menos al nivel de Florida. Y si vamos a la parte norte de Brasil, ahí estamos mucho por encima de la parte más caliente de Estados Unidos. Así que esta es la forma como caracterizar condiciones climáticas. Horas al día y días al año o horas al año por encima de un cierto nivel que es el límite entre temperatura corporal normal y alta. Perfecto. Aprovechando este tema, ¿verdad? Con relación a las zonas climáticas, tenemos una variedad muy grande en Paraguay mismo. Para quien conoce el país, tenemos desde un subtropical húmedo, donde esta zona más al sur del país, que igual a Brasil, la misma forma, ¿verdad? Pero también tenemos una parte donde hay más seco, ¿verdad? La parte que sería un subtropical seco. Y también tenemos el Chaco, que sería una zona casi semiárida, ¿verdad? Una parte muy seca del país, donde hay un calor grande, extremo y muy seco. Entonces tenemos una variación muy grande de climas. Y eso es lo que quería preguntar un poco, ¿cuál es el impacto en diferentes lugares? Como si vos mirando, vos conocés ya el Chaco de Paraguay, si podemos traer este trabajo de Estados Unidos al país o a Brasil, ¿cuánto hoy nosotros estamos perdiendo en eficiencia en un promedio que vos evaluás? Sí, antes de todo, la variación no es solo en Paraguay o Brasil, mismo Israel, que es un país muy pequeño. Israel en territorio no es ni 1% del territorio de Brasil, quizás medio por ciento. Pero igual tenemos diferentes climas en este pequeño país. Tenemos el sur caliente y seco, tenemos la costa mediterránea que es caliente y húmedo, y tenemos el Valle del Jordán y el Mar Muerto, que es uno de los lugares más calientes del mundo. Y por otro lado tenemos las montañas de la Galilea, que son lugares muy frescos. Así que mismo en un país pequeño como Israel tenemos una variación y vemos diferentes efectos de niveles de daño del estrés calórico en un pequeño país que no tiene más de 500 kilómetros de largo. Ahora, sobre el impacto negativo, la vaca naturalmente
puede disipar calor en diferentes formas, conducción, convección, radiación, pero la forma más eficiente en climas calientes, cuando la temperatura ambiental es muy alta, es la respiración y transpiración. Y esto está muy relacionado su eficiencia a la humedad relativa. Así que nosotros tratamos de decir que la vaca empieza a sufrir calor en un clima seco cuando la temperatura es 25 grados y en un clima húmedo cuando la temperatura es 20. Quiere decir, entre húmedo y seco tenemos unos 5 centígrados de tolerancia o de gracia más para el seco. Pero aún, cuando la temperatura en el seco va a ser por encima de 25 o en el húmedo por encima de 20, la vaca va a empezar a sufrir de estrés calórico. Y aquí la pregunta es cuántas horas al año en una zona se presentan condiciones en una zona seca por encima de 25 y en una zona húmeda por encima de 20. Esto es lo que va a caracterizar las condiciones climáticas. Sí. No, y la próxima pregunta justo que iba a comentar era de este tema, ¿verdad? Porque hay una discusión muy grande con a qué temperatura las vacas empiezan a tener el estrés térmico. Y hay una discusión bastante grande, porque diferente del clima, si tenemos una humedad, va a variar mucho. Y esta temperatura que comentaste varía mucho, ¿verdad? Y hay recomendaciones de 20, 22, 25, y eso lleva al productor una duda de cuál sería el momento exacto de enfriar un animal. Tenemos hoy en Paraguay pocos días que tenemos climas frescos y la gran parte de las horas del día estamos arriba de 20 grados. Entonces, prácticamente estamos en un estrés térmico diario y hay un impacto significativo. El productor todavía no entiende qué sería el ITH, qué sería esa medida y eso creo que es importante aclarar para que sepamos la hora y el momento exacto de hacer una intervención en la parte de enfriamiento, ¿verdad? El ITH, el índice de temperatura y humedad, es una ecuación, o hay varias, que toma en cuenta la temperatura y la humedad relativa. Si le voy a dar porcentajes, la temperatura tiene un efecto digamos, del 70% del efecto total y la humedad relativa 30%. Pero el ITH representa mejor que la temperatura lo que siente la vaca o las condiciones límites para la vaca. Hoy día sabemos que el ITH 68 en la ecuación representa el límite en donde la vaca ya no puede en forma natural con sus medios de jadeo y de sudor, etcétera, etcétera, perder el calor. Y esto, el índice ITH 68 hoy está considerado como el límite. Y las horas por encima de 68 los que caracterizan una zona climática. Ahora, hay que entender, una vaca que produce por encima de 20 litros o 15 litros de leche en clima caliente con ITH por encima de 68, no puede naturalmente perder el calor. Es imposible. Nosotros, con el buena genética y el buen manejo y buena alimentación, logramos a tener vacas que ya no son independientes en poder mantenerse térmicamente solas. Y al igual que necesitan recibir la comida de parte del tambero y ser ordeñadas por el tambero, necesitan y el enfriamiento por parte del tambero. Sin esto, la vaca no puede mantener su potencial productivo. Sí, no, la vaca normalmente ya tiene una producción alta de calor diario, ¿verdad? Por su mantenimiento, su metabolismo. Y aparte cada vez más tenemos animales más productivos
estimulamos al animal a producir más leche y por esta fermentación que hay un grande avance en lo que es el calor interno de los animales, ¿verdad? Entonces, y Mira, aparte con la agravante del estrés térmico, ¿verdad? Si puedes comentarnos un poco cuál es el calor normal que una vaca produce y cuál es el incremento que eso impacta por la producción y un caso de estrés térmico en conjunto. sí, antes de todo hay que entender, Dios la creó a la vaca para dar leche a su becerro y son más o menos 4 litros al día. Y nosotros tenemos vacas con 40, quiere decir, puede alimentar 10 becerros. Ahora, la vaca sin producir leche genera cerca 1000 watts de calor, que son como el calor que generan 10 personas, 100 watts, 1000 watts. Ahora, por cada 4 litros y medio de leche más que produzca la vaca, genera otros 100 watts de calor. Así que una vaca con una producción de 40 a 45, que es una vaca común de la raza europea, genera el calor de 20 personas o de 30 personas. Quiere decir que esta vaca genera un calor que no es posible que ella lo pueda eliminar sola. Debe de recibir ayuda para poder disipar este calor a través del enfriamiento. Ahora, ¿qué pasa si no la enfriamos a la vaca? La vaca debe de mantener temperatura corporal normal. Esto es una de las más altas prioridades biológicas de la vaca. Antes de muchas otras cosas, antes de producir, antes de reproducir, antes de muchas cosas, la vaca va a hacer todo para mantener su temperatura normal. ¿Y qué va a hacer en caso que le sufre de estrés calórico? Va a bajar actividad y va a bajar consumo para generar menos calor metabólico. Y hasta llegar a un cierto nivel en donde ella se puede mantener con buena temperatura corporal. Y esto va a ser alrededor de 10 litros de leche al día. Y esto no le conviene al tambero. Así que si no le conviene al tambero, tiene que hacer algo. Y de este algo vamos a hablar hoy. Sí, no es un tema interesante porque el productor se da cuenta que va llegando el calor, va llegando el verano, la vaca va disminuyendo la leche y es una cuestión de prioridad al animal. El animal sí o sí va a intentar mantenerse. Es el principal objetivo, es mantener una buena temperatura y va a disminuir el consumo. Creo que el gran impacto es la baja en consumo de materia seca y eso va a refletir en una baja producción de leche, ¿verdad? Y ahí viene toda la parte de variación de consumo, variación en sólidos, variación, y ahí empieza también a tener una pérdida de inmunidad y ahí que el impacto mayor va a venir adelante con parte reproductiva y enfermedades. Si puedes comentar un poco sobre esa cuestión de la baja de consumo de materia seca. ¿Cuánto es el impacto directo relacionado a producción? Ya la comentaste, ¿verdad? Pero en relación a las otras pérdidas también. Sí, la bajada en el consumo de materia seca, hay estudios que muestran que esto puede explicar alrededor de 50-60% de la bajada en la producción, pero no todo. No el 100% de la bajada en la producción está relacionado a bajada en el consumo. Y esto pasa muchas veces cuando le digo a un tambero, mira, tus vacas tienes que invertir en enfriar vacas. Me dice, ¿y por qué hacerlo? Las vacas se bajan en producción, pero y bajan en el consumo, así que no pierdo. Y es una tontería. La vaca baja el consumo y baja en la leche. Pero mismo si esta vaca le dábamos obligatoriamente lo que dejó de comer en forma forzada, aún bajaba en la producción de leche, porque hay mecanismos fisiológicos, la vaca pierde energía para disipar el calor y esta energía va a cuenta de lo que tenía que producir más leche. Así que esto es en la parte de la producción de leche. Ahora, si vamos a la grasa y a la proteína,
Son mecanismos fisiológicos. Si hablamos de la grasa baja porque la vaca cuando sufre de calor tiende a bajar su rumia. Y la rumia es un buffer que equilibra el pH del rumen. Y cuando la vaca no rumia suficientemente porque tiene calor y está jadeando, menos saliva llega al rumen y normalmente la vaca tiene unos 4 litros de saliva al día que entran al rumen para nivelar y mantener el pH. Y cuando el pH baja, esto afecta la producción de grasa. Esto afecta mismo la población de las bacterias que generan la proteína y por esto baja y la proteína. Al mismo tiempo, la vaca, cuando sufre de estrés calórico, tiende a dejar de comer la parte más fibrosa de la dieta y esto igual baja la grasa. Así que conocemos muy bien los mecanismos, el por qué bajan grasa y proteína por el estrés calórico. Y vemos que cuando enfriamos bien a las vacas rumían más, las vacas comen más fibra, y nivelan su porcentaje de grasa y proteína a lo que se obtiene en el invierno. Sí, es un reclamo que recibimos con toda la entrada del verano, cuando las vacas empiezan a bajar consumo, a hacer selección de fibras y bajar sólidos en leche. Entonces, normalmente nosotros como nutricionistas recibimos: necesito cambiar la dieta porque me está bajando grasa. Y el problema está en enfriamiento y no en la dieta. Y ahí lo que empezamos a ajustar, y muchas veces el productor ajusta de forma de aumentar la cantidad de henos, de fardos para intentar mejorar la grasa, y muchas veces empeora la situación porque aumenta más la selección, disminuye más el consumo y nos complica más la situación. Entonces, tenemos que invertir en dar el confort, en invertir en enfriamiento, que es lo que va a resultar de verdad en la situación que el animal está pasando, ¿verdad? Justo mi último artículo en Engormix y en Milk Point está relacionado a las bajadas en grasa y proteína en la leche, su costo. Esto es un estudio que hice hace un mes visitando Brasil, y su costo y el beneficio al enfriarlas a las vacas bien. Perfecto. Comentaste el tema de disipar calor, ¿verdad? Que las vacas normalmente tienen una capacidad de hacer un trabajo con respiración, con el sudor, pero ¿cuántos por ciento de una vaca en una producción normal, una producción media, cuánto es la capacidad de la vaca y cuál sería la mejor estrategia, ¿verdad? Porque hoy trabajamos muy poco la parte de enfriamiento de vaca a nivel sudamericano. Yo creo que no hay tantos trabajos, tenemos un poco de ventilación, pero no es un trabajo tan directo, vamos a decir así, ¿verdad? ¿Cómo usted ve la capacidad de la vaca y qué nosotros podemos trabajar para mejorar, ayudar a la vaca a disipar más ese calor? Bueno, en condición de estrés calórico, cuando el clima es por encima del 68, diremos 75, 80, los mecanismos corporales de la vaca pueden disipar no más del 30% del calor que ella genera. Quiere decir que entre 65 y 70% del calor no va a ser disipado y se puede disipar solo en forma artificial con un enfriamiento. Esto es bien claro. Así que yo digo, hoy mantener un tambo con ganado especializado de la raza Holstein o mismo Jersey o Brown Swiss y mismo cruzas, hoy mantener en condiciones climáticas sin enfriamiento es un error.
Y para mí tener hoy día en el tambo sistemas de enfriamiento es al igual importante como tener focos para la luz, sala de ordeña y carro mezclador. Hoy debe de ser el enfriamiento en la mayor parte de los tambos a nivel mundial. A nivel mundial deben de tener enfriamiento. La diferencia, acabo de recibir un artículo de Suecia, en donde ya llegaron en Suecia, en Escandinavia, a la necesidad de tener enfriamiento. Obviamente, en Suecia vamos a enfriarlas a las vacas un mes al año, 3 semanas al año, y en Paraguay, en el Chaco, quizás 8 meses al año, y en el norte de Brasil, 12 meses al año, o en Centroamérica o en los Caribes. Pero todos deben de tener el enfriamiento. Sí, en climas extremadamente calientes, la inversión en enfriamiento se paga en menos de un año. En el norte de Europa se va a pagar en 3, 4 años, pero es una inversión que en cualquier parte del mundo se va a pagar rápidamente. Sí, sin duda. Yo leo muchos trabajos tuyos, ¿verdad? Y veo las diferencias que vemos en el verano y invierno en producción. Las diferencias son muy grandes y eso nosotros nos damos cuenta en el tambo, el productor, el técnico que está, nota que llegando al verano hay una pérdida de 10, 15, a veces 20% del promedio que estaba en el invierno y eso es un impacto exageradamente grande que pagaría cualquier inversión en un verano ya prácticamente lo que hay de pérdidas. Si podemos comentar un poco hoy cómo está el promedio comparado verano-invierno en Israel. Yo sé que usted tiene algunos trabajos sobre eso. Y los mejores tambos, ¿qué nivel llegan, verdad, comparado verano-invierno? Sí, bueno, hablando de verano y invierno, antes de todo, se trata de partes del mundo en donde hay verano e invierno. Hay lugares en el mundo que no hay verano e invierno, que todo el año es verano. Ahí no podemos usar este índice porque no tenemos con qué compararnos. Pero yo inventé el índice de verano-invierno en Israel hace 20 años y hoy día es parte del programa de manejo de cada tambo. En últimos años fue adoptado este índice por la Asociación de Productores de Leche en Italia y en algunos estados en el sur de Estados Unidos. Hoy justo recibí los datos de 2021 de Italia. Ahora, la relación verano-invierno, tomo la producción y la fertilidad y la grasa, etcétera, etcétera, de los meses de verano, que en Israel son julio, agosto, septiembre, opuesto a Sudamérica, y el invierno es enero, febrero, marzo. Y la relación entre ellos me indica cuánto pierdo en porcentaje en el verano. Los tambos, los mejores tambos, y este es uno de los artículos que los que van a pedir el link y van a leer mis artículos, uno de esos artículos habla, o varios, sobre este índice de relación verano-invierno. Los mejores tambos en Israel tienen una relación de 0.98, 0.99, quiere decir que en el verano pierden 1 hasta 2%, mucho menos de los 15 o 20 que tú mencionaste. Hoy recibí los datos de toda Italia. En promedio, en toda Italia, la relación es 0.88. Quiere decir que todavía Italia, que es un país bastante grande y avanzado en lechería, en Europa se pierden 12%, en promedio 12% de la leche. Quiere decir que todavía en Italia hay mucho que hacer en enfriar vacas. Sí, impresionante. Ni hablar de Paraguay. Nosotros estamos empezando un trabajo en Paraguay. Creo que el primer proyecto de enfriamiento con cow pooling. Y hay muchos ya en práctica. Y creo que vamos a poder medir más esos resultados y probar que con números que hay una gran pérdida y que se paga fácilmente. Y
y eso creo que falta tener más datos también a nuestros países. En Brasil yo creo que usted ya tiene algunas referencias con Adriano, ya tienen bastante investigaciones ahí y trabajos ya listos. Y creo que vamos al mismo camino, que hay una pérdida bastante interesante, ¿verdad? Sí, mira, en Brasil nuestra empresa Calculink, a base de los estudios que yo hice y un programa de cómputo para calcular el costo-beneficio de la inversión en enfriamiento, tenemos hoy una aplicación internetica que a los que estén interesados, está en portugués, pueden entrar. Nosotros usamos 300 diferentes estaciones meteorológicas en todo Brasil, caracterizando cuántas horas al año las vacas, las condiciones son por encima del 68 ITH, y calculando el que usa esta aplicación entra, mete el número de sus vacas, mete el precio que recibe para la leche, el precio de 1 kilo de materia seca. La aplicación ya lo localiza y lo relaciona a la estación meteorológica más cercana a su tambo y le calcula cuánto está perdiendo al año por el estrés calórico y cuánto de esto puede recuperar al implementar un buen enfriamiento. Esto ya lo tenemos en Brasil y está funcionando muy bien. A largo plazo, esperamos hacerlo con otras partes del mundo, incluso con Paraguay. Sí, nosotros usamos la herramienta esta, siempre poniendo como referencia Foz do Iguazú, que sería muy parecido muy cerca, muy cercano de la región productiva de Campo 9 de Paraguay, para tener un número y logramos tener un dato interesante que para cada 100 animales en un periodo de verano, por las temperaturas y las pérdidas, puede llegar a tener una pérdida de casi $50,000 en ese periodo. Adriano siempre pone que el productor pierde una Hilux para cada 100 vacas, 0 kilómetros. Sí, sí. Entonces, un productor, hicimos un cálculo hace poco tiempo que con 200 y algo vacas se perdía el valor de 2 Hilux. Entonces podía regalar una para nosotros y quedarte con la otra, ¿verdad? Yo lo digo en forma diferente. En mi última visita en Brasil el mes pasado, el cálculo fue de alrededor de 3.000, 3.500 por vaca de pérdida o de pérdida que se puede evitar. Y yo les digo siempre, si ustedes juntan todo este dinero que no pierden, se pueden con la señora hacer un tour bueno a Israel. Espectacular. No es un valor interesante y muchas veces no es medido porque no es que se gasta, es que no entra. Es una plata que muchas veces no ingresa y es difícil de contabilizar. Es solamente trabajando un buen enfriamiento, mirando la eficiencia de esos animales así, ahí que se va a dar cuenta que hay una pérdida ahí, ¿verdad? No, Yo creo que el productor muchas veces puede mirar en el tambo la situación de los animales. No sé si puedes comentar un poco más sobre este tema del comportamiento del animal. ¿Cómo un productor, un técnico, sin conocimiento en estrés térmico, al llegar a un tambo puede darse cuenta de cómo está la situación y cuál es el nivel de problema que hay en esta visita? bueno, son características que cada tambero y hijo de tambero lo conocen. Las vacas que sufren de estrés calórico normalmente no se acuestan, no se echan, están paradas, están amontonadas, jadean rápidamente, frecuentemente. El jadeo normal de una vaca son 40 respiraciones por minuto. Vaca en estrés calórico puede llegar a 120, 150. Obviamente esta vaca no va a comer, no va a rumiar, así que es la pérdida. Esto es uno.
El ritmo respiratorio de la vaca es algo que es muy fácil detectarlo. Nada más mirarlas a las vacas y ver si están respirando rápidamente o no y contarlo. Las vacas dejan de comer. Hace 30, 40 años, cuando yo inicié trabajando con estrés calórico, tú andabas en el verano en el tambo y no veías en mediodía ni una vaca en el comedero. Hoy día caminas al mediodía y ves bastante vacas comiendo y las otras echando y rumiando. Así que son características muy claros. Digo, no se necesita medir temperatura de las vacas para saber si están sufriendo de estrés calórico o no. Nada más mirarlas y mirar el tambo y está bien entendido. Sí, de acuerdo, de acuerdo. No, es muy evidente, miramos fácilmente animales en Compost Bar. Es muy claro ver los animales todo en una punta del galpón, donde hay mayor circulación de aire, animales bastante amontonados sin acostarse. Y ahí vienen las pérdidas también por problemas de pata, animal quedar mucho tiempo en pie, y viene de recurrentes problemas por la situación del estrés térmico. Y eso creo que tendremos la forma de mejorar y creo que de ahora vamos a hablar un poquito más de estrategias para disminuir ese estrés térmico. Y si nos puedes comentar, la duda siempre es, si yo tengo poco dinero para invertir, ¿dónde yo podría empezar un trabajo en enfriamiento de vacas? ¿Dónde voy a hacer esa inversión? Y eso creo que es una de las grandes preguntas que siempre escuchamos y paso la pelota para que pueda ayudar al productor que tiene un valor pequeño y ya quiere empezar un proyecto de enfriamiento. Mira, antes de todo quiero mencionar que uno de los artículos que yo escribí se llama Tambero deja de pagar doble impuesto. Un impuesto es el income tax, el impuesto de la ganancia. El otro, y esto es obligatorio de pagarlo, si no vas al cárcel. Pero el otro, que es el impuesto a la naturaleza por el estrés calórico, no es obligatorio. Ahora, el problema para convencer el tambero, no importa si es un tambero pequeño o grande, si tiene recursos o no tiene recursos. En el momento que yo le explico o le muestro lo que pierde, a fuerzas él va a entender que hay que invertir y si no tiene el dinero va a tomar un préstamo en el banco porque al año ya lo pagó. Tengo ganaderos en el mundo que invirtieron grandes en el norte de México, invirtieron $500,000 para implementar sistemas de enfriamiento. Tomaron un préstamo del banco para ser pagado en 5 años. Al año ya tuvieron el dinero para regresarlo y dejar de pagar intereses. Cuando el productor se convence, de acuerdo a los datos que yo le demuestro, qué atractivo es el enfriamiento, no me va a preguntar la pregunta tuya. Si no tengo recursos, ¿qué es lo que va a hacer primero? No, toma un préstamo y hace todo lo que te recomiendo. No dejes de perder años de rentabilidad. ¿Me explico? Yo ya estoy convencido. No, es claro, la inversión seguramente en un principio es alta, si no hay ninguna estructura ya hecha, pero así como comentaste, en un año se recupera el valor invertido y después vamos a cosechar eso por mucho tiempo. Entonces no hay un porqué, no hay no hay por qué no invertir y invertir de forma correcta. Yo veo muchas veces que para no gastar el valor completo se hace de una forma equivocada, pone ventiladores de baja capacidad, hace una estructura que a veces no es muy deseada y no va a tener resultado y ahí no tiene ni un sentido también invertir de una forma equivocada, ¿verdad? ¿Cuál sería el formato ideal? ¿Cómo usted hoy está manejando? Antes que seguimos, William, que
los tamberos tienen que entender, invertir en enfriamiento y no lograr tener los resultados es peor que no invertir. Porque si no inviertes, pierdes la leche. Pero si inviertes y no logras tener los resultados, pierdes la leche y pierdes la electricidad y la inversión. Así que esto es la razón por qué nosotros creamos esta compañía que se llama Kaukuling. Es la única compañía, empresa en el mundo que va a dar solución y no va a vender equipo. El equipo es parte importante de lo que le ofrecemos al tambero, pero lo que le ofrecemos es el conocimiento y el seguimiento para asegurar que la inversión se está pagando. Porque sabemos que si la inversión no está acompañada con buena asesoría de cómo hacer las cosas y llevar un seguimiento de que si las cosas se están haciendo bien y están dando resultados, no hicimos mucho. Al contrario, podemos crear situación que el tambero pierde dinero. Y es por esto que Kaukuling está formada para solucionarle al productor el problema del estrés calórico y dejar más dinero en su bolsillo. Y no son ventiladores o personas. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, cuando hablamos de un proyecto de enfriamiento, teniendo en cuenta las pérdidas, lo que tenemos de gastos, vamos a decir así, ¿cuál sería la recomendación hoy de Kaukuling con relación al proyecto? ¿Cómo usted hoy recomienda trabajar? Tenemos muchos datos de hacer cross ventilation, hacer túnel de viento. También tenemos de ventilaciones directas con la sala de espera o en la pista de alimentación, hacer una sala de resfriamiento aparte. Usted conociendo ya Paraguay, conociendo Brasil, nuestras estructuras de tambos, ¿cuál sería el mejor formato que se adecua mejor y que va a tener un mejor resultado en los tambos? Mira, definitivamente, desde el punto de vista económico, el enfriamiento directo, que es enfriar a la vaca con una combinación de duchas y viento artificial de ventilación, es el sistema más económico, más sencillo a implementar. En comparación al túnel de viento o al cross ventilation, que para ellos se necesita cerrar el galpón, lo que no tiene ningún sentido en climas como Paraguay, Brasil o Israel. En climas muy fríos en el verano, en el invierno, como son el norte de Estados Unidos, el norte de China, parte de Europa, cuando el galpón tiene que estar cerrado en el invierno por el frío, puedo aprovechar para enfriar cerrando el galpón en el verano, pero cerrar el galpón solo para enfriar vacas es un error. Así que nosotros nos estamos enfocando en enfriamiento directo, que es combinación de agua y aire. Si un tambero insiste a instalar un sistema de enfriamiento indirecto como un túnel de viento, le podemos hacerlo esto, porque es su dinero y él puede decidir lo que quiera, pero nuestra recomendación es ir al enfriamiento directo. Ahora, se puede dar, obligatoriamente necesitamos que cada sala de espera en clima caliente esté equipada con enfriamiento, porque no tiene ningún sentido amontonar. Digamos 100 vacas que cada una genera 2000 watts, es un centro nuclear de calor, sin enfriamiento. Así que a fuerzas necesitamos tener buen enfriamiento en la sala de espera. Ahora, ¿qué quiere decir buen enfriamiento? Ventiladores que pueden permitir una velocidad de aire de 3 metros por segundo en todo el espacio, y aspersores que pueden empaparla a la vaca en 30 segundos o 40 segundos. Y esto con un timer que hace los ciclos de 30 hasta 60 segundos de agua cada 5 minutos en la sala de espera. Ahora, si es un tambo pequeño, visité varios en Brasil la última vez,
que el galpón en donde están las vacas echadas, el compost barn o el freestall, está muy cerca a la sala de espera y la ordeña no dura más de 2 o 3 horas al día. Esta sala de espera puede servir igual como sala de enfriamiento y podemos llevarlas a las vacas a enfriarse entre las ordeñas. Una vaca alta productora requiere 6 horas acumulativas de enfriamiento al día repartidas entre 6 y 8 sesiones de 45 hasta 60 minutos. Y esto se puede hacer en diferentes lugares. Si el tambo no es grande, sala está la mayor parte del día no ocupada para la ordeña. Esto es el sitio para enfriarlas a las vacas y esto sale muy económico porque invierto solo ahí. En lugares en donde las distancias son más grandes o que la ordeña es mucho más larga, vamos a usar el comedero como un túnel de enfriamiento, teniendo cortinas de 2 lados, líneas de aspersión de 2 lados y una línea de ventiladores en medio. Y ahí podemos encerrarlas a las vacas varias veces al día y enfriarlas bien. Esto es cuando hablo de enfriamiento, que es combinación de agua y aire. En la zona de descanso, sea en el freestall o en el compost, vamos a usar ventiladores sin agua, obviamente, para no mojar el piso. Y ahí esto ayuda a secar el compost y ayuda a mover un poco de aire. Acuérdate que ventilador solo va a eliminar solo 20-25% del calor que puede eliminar si la vaca está mojada. Así que la mayor parte del enfriamiento va a ser en la sala de espera y en la línea del comedero, combinando agua y aire. Perfecto. No, bastante interesante la explanación. Creo que resume prácticamente un proyecto ya de cómo enfriar los animales. Y creo que es un punto interesante que comentaste. Dos cosas que tenemos que trabajar. Primero es mojar bien los animales y eso necesitamos una preparación de una ducha bastante importante, que tenga una buena evasión de agua con gotículas grandes que puedan mojar y lo más rápido posible, ¿verdad? Como comentaste, podemos trabajar más ciclos. Si mojamos en menor tiempo, podemos hacer más ciclos y enfriar más el animal. Porque el objetivo principal es el secar el viento, el secar el agua que vamos a enfriar los animales. Y ahí muchas veces yo miro en los tambos que manejamos que tenemos una estructura de... Algunos tienen ventiladores solamente y algunos solamente tienen agua. Entonces, al final, el intuito de enfriar los animales no es atendido porque no tenemos los dos trabajos, ¿verdad? No es tocarla a la vaca, es evaporar el agua de la vaca. La vaca se enfría cuando el agua se evaporiza de la piel de la vaca. Al igual que cuando tú entras a la piscina y cuando sopla viento, sales de la piscina mojado y te sientes frío. Y si no hay aire, no sientes este frío. Esto es justamente porque estás perdiendo mucho más calor cuando el agua se está evaporando de tu piel. Esto es todo el secreto del enfriamiento. Muy bien, perfecto. Estamos casi ya a 1 hora hablando y la conversación siempre es muy importante y no nos damos cuenta del tiempo. Pero si puedes comentar un poco más para finalizar con relación a los impactos en la parte reproductiva también, porque tenemos siempre personas acompañando que hacen los trabajos y esta época en Paraguay, empezando de ahora, los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, muchas veces marzo, prácticamente no se insemina animales porque no hay preñez, no hay resultados significativos. ¿Y cuál es el impacto principal hoy en reproducción? ¿Es una disminución de producción de folículos de menor calidad? Tenemos más pérdidas de embrionarias. ¿Cuál es el impacto principal que refleja hoy un mal enfriamiento de los animales?
Ok, el resultado es que si en el invierno se preñan el 50% de las vacas en la inseminación, en el verano pueden bajar a 5, 10 o 15%. Esto fue la realidad en Israel hasta que empezamos a emplear vacas. Ahora, ¿cuáles son los causantes? Son por lo menos dos. Uno es a nivel del ovario, folículo, útero, y el otro es a nivel del estado corporal y del balance energético. Si hablamos del folículo, el efecto negativo del calor está a lo largo de todo el periodo entre la foliculogenesa, el desarrollo del folículo, la ovulación, la fertilización y la implantación en el útero. Y es un periodo de cerca de 30 días que en cualquier momento de estrés calórico puede dañar la preñez. Así que cuando uno estudia este tema, hay veces que yo digo, es una suerte que 15% sí se están preñando, o 5%. El otro es el balance energético negativo. La vaca, cuando sufre de estrés calórico, come menos, dirige parte de la energía y se encuentra en un balance energético negativo mucho más profundo, diremos, de lo que está en el invierno. Quiere decir, está perdiendo cada día más peso y más energía. Y esto tiene relación muy cerca al control hormonal en la pituitaria, la glándula pituitaria, y esto causa deficiencias hormonales para apoyar la preñez. Así que uno es la parte interna de la vaca y el otro es la parte del balance energético negativo, y los dos se solucionan solo con un buen enfriamiento. Hoy día, y esto fue parte de mi doctorado hace 30 años, más de 30 años, vacas enfriadas se preñaron en mis estudios y hoy día en Israel, casi al igual que en el invierno, en tambos que enfrían bien a las vacas. Y tenemos muchos ejemplos para esto, lo van a leer en mis artículos. Súper bien. No, de acuerdo, y está muy claro, muy evidente que tenemos muchas pérdidas y tanto reproductivo, productivo, resultados en sólidos en leche, y eso es un impacto tan grande que, como hablaste, podemos lograr apagar la inversión, bien hecha, claro, un buen proyecto. Podemos lograr en un verano y un año de trabajos, podemos lograr recuperar ese dinero y darle un confort y un resultado bueno en los años posteriores, ¿verdad? Entonces, para finalizar, le pido que... Dejar de pagar el extra impuesto, que no hay que pagarlo, y quedarse con 30% más del ingreso. Dale, súper bien, súper bien. Creo que es una pérdida que no podemos dejar. Yo creo que tenemos que recuperar ese dinero y yo siempre pido a los disertantes, los entrevistados, que dejen una frase final de impacto para que cualquier persona de cualquier país pueda escuchar una frase que vamos a decir así, que junte toda la información que hablamos este día y que quede guardado para que la gente siempre escuche ese recuerdo de Israel Flammenbach, de los trabajos y de los problemas que tenemos hoy en estrés térmico. Si nos puedes resumir en una única frase que vos pensás que sería el problema hoy que vivimos. Yo diría lo siguiente, conociendo la parte económica bien, estudiando bien la parte económica, haga todo lo posible para conseguir el presupuesto de invertir en enfriamiento, porque rápidamente se va a pagar y vas a incrementar tu ingreso de aquí para adelante. No hay, si quieres una frase, no hay
en la agricultura una inversión más rentable que enfriar vacas en clima caliente. Espectacular. No, creo que eso sí resume todo. Yo creo que quedó bastante claro y eso va a quedar registrado. Vamos a estar compartiendo toda esa información y muy pronto vamos a tener disponible en otras plataformas como Spotify y también por YouTube. Pero por Instagram va a quedar guardado, voy a estar compartiendo. Las personas que no siguen a Israel Flammenbaum, por favor, al salir de nuestra charla, ingresen, sigan en sus redes sociales, calculen, agradecer más una vez por el apoyo, por las informaciones y muchas gracias Israel, fue un placer, un honor tenerlo con nosotros y ojalá podamos nos encontrar presencialmente en Paraguay futuramente para hacernos más proyectos, más trabajos, para traer más resultados para la lechería a nuestro país también. Sí, aquí en Israel estamos entrando al invierno, pero sé que allá en Sudamérica están entrando al verano, así que hagan todo para tener un verano mejor que los pasados. Sí, hay tiempo todavía, hay tiempo, podemos recuperar. Así es. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a todos los que participaron, también ahí los que nos siguen todavía, Tambo 360, ingresen y vamos a hacer llegar más lejos las informaciones. Un placer, hasta pronto.